Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Ana Lucía Recamán. Querida Ana Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana. Es un gusto estar contigo y con todas las personas que nos escuchan. Primero que todo, pues felicitarte por esta iniciativa que es tan necesaria, tan importante para la gestión cultural, para reflexionar la gestión cultural y poder entre todos construir, como tú bien lo dices, construir conocimiento. Gracias. Muchas gracias a ti y bienvenida en nombre de todos los astrolabios. Les cuento brevemente porque pues Ana Lucía tiene, ¿no? Si ustedes miran su currículo académico es impresionante, pero aquí vamos a hablar del otro pedazo. Directora y coordinadora de organizaciones y proyectos culturales con más de 30 años de experiencia. Es experta en marketing cultural, financiamiento, administración y gestión de organizaciones culturales y de museos. Actualmente desarrolla proyectos de innovación, cultura y economía en Canadá, México y Colombia. Wow. Muy interesante, pero así muy. Empecemos, querida Ana Lucía, cuéntanos cómo empezó para ti este interés por la cultura, cómo te fuiste moviendo además de ese interés hacia el marketing en un momento que no se hablaba mucho de eso, porque tú eres pionera en el proceso en Colombia y aquí en México. Así es, Lili. Pues mira, yo nací en Popayán, en Colombia, y Popayán es una ciudad cultural. La verdad que a pesar de que mi familia no es de Popayán, mis padres pues fueron allá hace muchos años y fue así como pues crecí en una ciudad donde la cultura es muy importante, ¿no? Por la misma universidad, es una ciudad universitaria, es una ciudad con un patrimonio construido importantísimo, también con un patrimonio inmaterial bastante interesante en función de todas las cuestiones de la Semana Santa, pero también por el mismo territorio, ¿no? Donde se encuentra la ciudad, porque pues está en una zona también indígena, muy interesante y bueno, muy efervesciente últimamente, ¿no? Como lo podemos ver. Pero bueno, en la época que yo vivía allá, las cosas no estaban tan efervescentes como ahora. Digamos que sí, creo que Popayán fue una ciudad que me enseñó a apreciar muchísimas cosas, la música, el patrimonio, la gastronomía, el mismo territorio, el patrimonio, el paisaje, que es impresionante y bellísimo, de una gran riqueza étnica también. Entonces, bueno, creo que desde ahí viene ese interés y también, pues, en mi casa tengo una mamá que le encanta la música, que toca piano, que tocaba piano. Entonces, bueno, esas cuestiones creo que nos van adentrando dentro de este universo del arte y de la cultura. Fíjate, estudié administración de empresas, estudié en Cali y bueno, fue algo como accidental porque yo iba a ir a estudiar arquitectura. Entonces, bueno, fue así como pasar de la arquitectura a la administración. Tú dirás, pues es un salto cuántico, pero bueno. Y terminar el marketing cultural es otro salto cuántico, pero como otro planeta. Sí. Bueno, fue algo así como también muy accidental porque solamente podía ir a Cali donde había arquitectura. En Popayán, a pesar de ser una ciudad universitaria, no había arquitectura en esa época, y en Cali solo había en la Universidad del Valle, todavía no había abierto las otras universidades donde ahora hay muchas facultades y todo. Entonces hubo una huelga que duró como un año, la Universidad del Valle. Entonces, bueno, la alternativa fue como que le dijeron, bueno, pues tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, entré a administración en la Libre y ahí estudié administración y bueno, pues buscando como la parte creativa de la administración, que de por sí, pues los negocios tienen que ser también muy creativos, ¿no? De alguna forma. Me interesó mucho toda esa parte del marketing, la publicidad, esa era la parte como más creativa, digamos, de la administración y por ahí como que me fui motivando
en esta carrera que finalmente pues terminé y que me llevó a hacer una maestría casualmente buscando estos aspectos culturales, porque en esa época no existía, te estoy hablando, yo terminé en el 86, entonces te estoy diciendo que en esa época no habían los programas que existen ahora de gestión cultural, nada por el estilo. Entonces me fui para Bélgica, a la Universidad de Lovaina, y Lovaina es un universo muy interesante. Es una universidad muy antigua en Bélgica y busqué la forma de encontrar personas que se interesaran por lo menos en los temas que vinculaban la gestión, la administración y el arte, ¿no? Y fue así como empecé a hacer cursos de marketing social, esa fue como la primera entrada, y bueno, y otro tipo de cursos. Y me interesé, digamos, en una temática que me propuso un profesor, que era lo más cercano que había para desarrollar con relación a la cultura, y era sobre el mercado del arte. Y fue un universo supremamente interesante en el que entré a explorar, a conocer, a tener lecturas muy interesantes sobre la sociología del arte. Y por ahí fue que empecé a explorar todos estos aspectos que tenían que ver con el mercado, ¿no? A través de la sociología y a través de sociólogas muy interesantes como Anne Coquelin, que trabajaba todos estos aspectos de los circuitos del arte contemporáneo, ¿no? Bueno, finalmente yo terminé haciendo mi tesis sobre el mercado del arte, concretamente en una fábrica que se llama el Val Saint-Lambert, que es una fábrica muy antigua, que hace vidrio, pero que tenía piezas únicas, ¿no? Entonces, estas piezas artísticas únicas, pues nos llevaban a una reflexión de cómo introducir un objeto que tiene un proceso creativo dentro de un mercado, ¿no? Entonces, esto digamos que fue como ese primer detonante, que fue supremamente interesante porque en esa época, cuando tú hablabas de administración y arte, pues te miraban muy raro, ¿no? La verdad que yo sentí miradas muy... ¿Qué le pasó? Sí, y sobre todo dentro de un medio muy intelectual en Lovaina, pues sí era como raro que alguien se interesara en el marketing y que hablara de arte y que hablara de todos estos temas. Era algo así como nos miraban como raro, ¿no? Éramos 4 personas nomás que nos interesábamos en estos temas. Era un compañero que venía de Francia, un compañero que venía de China, un holandés y yo. Eso éramos los 4 bichos raros, un poco interesados en estas temáticas. Luego, fíjate que por azares de la vida llegué a Montreal, y Montreal es una ciudad maravillosa en términos de cultura, de políticas culturales, sí, increíbles. Entonces fue como descubrir un mundo interesantísimo. A ti, por ejemplo, que te interesa tanto el tema de políticas culturales, pues es un detonante impresionante para poder desarrollar estos temas en una ciudad, como es Montreal, que era una ciudad industrial, ¿no? Y que después de todas estas temáticas de deslocalización de fábricas, ¿no? Dio un giro y empezó a trabajar los temas culturales, y la ciudad hoy es una ciudad que vive prácticamente de la cultura, ¿no? De los festivales. Hay múltiples festivales que atraen gente de todo el mundo porque son de alta calidad, tienen temáticas muy multiétnicas porque esta es una ciudad multiétnica, y tiene dentro de esas políticas públicas, Canadá tiene algo muy interesante, que es el 1% del PIB va a la cultura, ¿no? Entonces, a pesar de que siempre se están quejando de que no hay dinero suficiente, pues obviamente que creo que pues sí es un privilegio el que se tenga un presupuesto tan generoso para estas temáticas, sobre todo que se invierte en el desarrollo de las industrias creativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, las industrias vinculadas al cine son muy importantes, todo el desarrollo tecnológico vinculado a la cultura también es muy importante, al arte. Es muy enriquecedor ver cómo se genera una gran cantidad de productos en torno a ello, ¿no?
También en términos de las legislaciones son también muy estrictos en los productos culturales que entran aquí. Tienen que tener siempre un componente canadiense. Entonces, bueno, eso es bien. Pero ese es el Montreal de la actualidad. ¿Y el Montreal que llegaste, en qué año llegamos a Yo Montreal? llegué en el 91 a Montreal, imagínate. Entonces, en esa época, bueno, no era tanto el desarrollo como ahora, pero sí empezaba y había pues este tipo de aperturas. Sin embargo, el decir que tú venías de la administración no era así tampoco como muy bien visto, ¿no? La gente que estaba dentro de las organizaciones culturales venían de disciplinas muy cercanas a la organización en la que trabajaban, ¿no? Te digo por esto, no sé, quizá un director de museo era un historiador del arte o una persona que trabaja en un teatro tiene un antecedente de actor, etcétera, ¿no? Entonces, sí me vi en la necesidad y que fue maravilloso el tener que estudiar, el tener que trabajar sobre casualmente la esencia de lo que es estas organizaciones culturales y entonces, bueno, hice una maestría en museología, hice estudios en historia del arte, porque pues era más que todo las artes plásticas las que a mí me interesaban, ¿no? Luego ya me vi envuelta en otro tipo de organizaciones, pero inicialmente era muy importante. Y entonces luego conocí una cátedra que se desarrolla aquí en Montreal por François Colbert, que es realmente pionero en todo esto, y es una cátedra hoy en día vinculada con grandes universidades en el mundo, donde han desarrollado programas muy interesantes sobre casualmente la administración de las artes, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza también a reflexionar sobre las temáticas y cómo la administración juega un rol importantísimo en el desarrollo de las organizaciones. Entonces nos damos cuenta de que se requieren especialistas, de que el artista es para crear, o sea, que en el ideal, digamos, del mundo ideal, el artista se debe dedicar a crear. Y para ello, para administrar las organizaciones culturales, pues estamos nosotros, los administradores que trabajamos estos procesos culturales, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, esto es muy interesante porque entonces empezamos ya a conceptualizar, ¿no? Y empezamos a diferenciar qué distingue la administración de un museo a la administración de las artes escénicas, por ejemplo, que son muy diferentes, ¿no? Sí. Cómo tenemos que administrar un festival, y dependiendo de la esencia del producto que lo construye, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo. Entonces, ya conociendo el mundo de los museos, ya la cuestión era muchísimo más amplia, ¿cierto? Entonces ya se te abre un universo increíble y sí es necesario conocer los que trabajamos en temas de administración, creo que sí es fundamental conocer a fondo el universo donde se desarrolla ese activo cultural, ¿no? Más adelante, pues yo empecé ya a reflexionar sobre toda esta cuestión de los activos y el desarrollo de productos derivados de este activo cultural importantísimo para el tema de la sostenibilidad de las organizaciones, que es el talón de Aquiles de todas las organizaciones y de casi todos los proyectos, es el tema del financiamiento. Entonces, por eso empecé a desarrollar estos cursos de financiamiento para la cultura y las artes, que son todavía supremamente necesarios porque es un universo que está cambiando constantemente, ¿no? Donde sí. Tenemos que estar todo el tiempo vinculando una serie de públicos importantísimos para poder entonces que nuestras organizaciones tengan ese carácter de sustentabilidad y de sostenibilidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un poco como fui, digamos, aprendiendo todas estas cuestiones a través pues, de estos estudios y a través de la práctica, porque también entonces fui directora de 2 galerías, bueno, tuve la oportunidad de hacer mi práctica de museología en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal en las exposiciones itinerantes y eso fue maravilloso porque las exposiciones itinerantes es un departamento que tiene que ver con todas las áreas del museo y que conecta. Entonces, en ese momento, bueno, era la primera exposición que se itineraba en América Latina.
Entonces fue una maravillosa. Espérate un momento, vamos a entrar en tu experiencia, la que más te ha gustado. Podríamos decir que esta es la experiencia que nos vas a contar la itinerancia latinoamericana. Bueno, fue una experiencia muy interesante, pero fue una etapa de mi vida que me enseñó muchísimo. Creo que cada etapa ha tenido experiencias increíbles, ¿sabes? Porque como que cada vez que tú aprendes algo, te abre un universo y entras en esos universos y te apasionas. Bueno, yo soy así. Entonces claro. empiezas a explorar y empiezas a conocer, y en ese momento cuando trabajé en ese proyecto de estas exposiciones itinerantes fue increíble, porque entonces ahí te das cuenta la importancia de entender la organización cultural como un sistema, ¿no? Un sistema que es fundamental para poder construir, ¿no?, ese producto que es la exposición que va a itinerar y que tiene que ver con los aspectos legales, ¿no? Porque tiene que ver con las cuestiones de contratos, tiene que ver con los aspectos que regían aquí, bueno, en Montreal, pero también en los países donde itineraba, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo. Los seguros, la forma como van a viajar todas las obras de arte, quién las va a recibir, cómo las van a recibir, cuáles son las condiciones de conservación. Entonces, tienes que hablar con la gente del departamento de conservación, tienes que empaparte de cada una de las obras, ¿no? De la gente que las va a embalar, ¿no? Los embalajes que son especiales, el transporte. Bueno, tienes que pasar por todas partes, y obviamente pues el tema fuerte para mí era la cuestión de los patrocinios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a financiar y cómo vamos a hacer buscar patrocinios en los países donde itinera y buscarlos acá también? Entonces, es también un universo interesantísimo. ¿Cómo fue ese proceso de los patrocinios? Cuéntanos una parte de ese pedacito. Pues ese proceso fue bastante complejo, ¿no? Porque, bueno, en general, pues toda esta cuestión de los patrocinios, el museo pues tiene presupuestos y los museos que reciben. En esa época, fíjate que empezaba toda esta cuestión del acuerdo de libre cambio, el acuerdo comercial, ¿no? De Colombia, perdón, de México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, quizá que es muy interesante esto, porque fíjate que eso fue como el detonante de voltear a mirar a América Latina, porque nunca se había itinerado allá. Entonces fue como el hecho de que se hiciera este proceso que permitió que se pensara en México, se pensó inicialmente en Colombia y en Brasil. Esos fueron los países, ¿no? Y entonces, bueno, se empezaron a buscar organizaciones, empresas que tuvieran intereses en abrir mercados en estos países, ¿no? Entonces, ese fue como el primer paso para buscar los intereses, conectar con los intereses de las marcas de acá con marcas que tuvieran la expectativa de poder abrir mercado en América Latina. Entonces, se habló de empresas de seguros, de empresas que tenían que ver también con cuestiones de transporte, porque el transporte es carísimo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, fue toda una aventura que tienes que tener, y ahí entonces tú empiezas a reflexionar, y ahora pues obviamente con toda la experiencia, yo te estoy hablando de hace 30 años, con toda esta experiencia pues tienes que articular las estrategias, y estas estrategias tienen que incluir a diferentes actores. Tú no puedes pensar solamente en una sola fuente de financiamiento, sino en múltiples fuentes de financiamiento. Y a mí es particularmente lo que más me interesa y en lo que más me concentro es que las organizaciones generen sus propios productos y que estos productos sean autónomos, ¿no? Yo creo que si bien obviamente los gobiernos tienen responsabilidad con relación al financiamiento de la cultura, cada vez es menos el presupuesto que tenemos para ello. Entonces tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy, pensar en diferentes posibilidades y sobre todo estar muy conectados con nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, creo que bueno, digamos, ese fue el detonante que me llevó a mí a reflexionar a todos estos aspectos que tienen que ver con el financiamiento. Con el financiamiento. Y ya que nos cuentas que en cada etapa hay como
diferentes experiencias, y esta fue una que ocurre hace mucho tiempo. Evidentemente hay muchos proyectos que quiere, que llevan el corazón y que lo han conmovido a uno y lo ha transformado incluso como ser humano, no solamente como gestor o gestora cultural. Pero cuéntanos uno en particular que haya sido, que te haya movido, ¿no? Este tema de la motivación. Claro, todos los proyectos en los que uno trabaja lo hacen saltar a uno de la cama, ¿verdad? Pero hay normalmente uno que uno dice, híjole, es que ese sí fue. Bueno, mira, te puedo contar otros, pero bueno, y otros así como muy rimbombantes, pero creo que el más lindo, el que más me conmovió fue el poder haber logrado, cuando trabajé en la Universidad La Salle en Cuernavaca, el poder crear un espacio, un área de promoción cultural. Para mí creo que eso fue algo muy, muy emocionante, y haber participado de alguna manera a la construcción de un festival nacional de todas las universidades en el que tú participaste alguna vez con una conferencia muy interesante, ya cuando yo ya me iba de La Salle, pero fueron años luchando para que entendieran o para que de alguna manera fuera evidente la importancia de la cultura dentro del medio universitario. Y también otra de las cuestiones que yo agradezco muchísimo al maestro Elizondo, quien era el rector en esa época y que fue una persona con visión y que pudo entender, digamos, esta idea, ¿no? Es que la cultura no era solamente las bellas artes, ¿no? Sino que la cultura era fundamental y transversal en todas las carreras de la universidad. Entonces pudimos hacer proyectos súper interesantes, y el último que realizamos y que me emociona muchísimo fue en la época de la pandemia. Salió una convocatoria del CONACYT en el que había que proponer, o nos pedían a los investigadores proponer proyectos para mitigar los efectos de la pandemia en los jóvenes. Y tú sabes que los jóvenes tuvieron grandes problemas, bueno, todos tuvimos muchos problemas. Pero los jóvenes en Pero digamos que a los jóvenes particularmente, pues es un tema muy preocupante todavía tenemos los efectos de todo eso. Entonces propuse un proyecto interdisciplinario, casualmente para evidenciar esa transversalidad de la cultura, ¿no? Entonces trabajamos con la gente de psicología, con los ingenieros, diseño gráfico, comunicación, e hicimos alianzas con el Instituto de Salud Pública. Entonces, con el Instituto de Salud Pública, con el INA y con el Museo de Sitio de Xochicalco. Entonces, fue maravilloso porque logramos hacer un juego mediante la creación de una app, ¿no? Donde los chicos conocían, muchos de ellos ni conocían Xochicalco, imagínate, es patrimonio maravilloso de Morelos. Xochicalco es de los más hermosos. Sí, y entonces fue muy lindo porque entonces con la colaboración de Lina, a quien agradezco mucho, Elena González, que me conectó con muchísima gente, y entonces logramos hacer este juego, y era muy lindo porque cada uno de los espacios del sitio arqueológico jugaban, bueno, ahí sí que para decir, tenían un rol, ¿no? Los chicos podían jugar, ¿no? En el espacio, por ejemplo, de juego de la pelota, o en el observatorio, que es un observatorio súper interesante. Entonces, en cada uno, para que ellos los conociera, había una interacción, pero sí había un efecto, porque hablando con los psicólogos, nos decían como cuáles serían esos efectos importantes para que los chicos salieran un poco de estas problemáticas de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces, y que también pudieran dialogar con sus padres, y el objetivo final era que cuando se terminara la pandemia los chicos pudieran ir a Xochicalco y conocerlo, despertar, generar referentes. Entonces, digo, finalmente, cuando uno habla de marketing cultural, uno habla que la importancia es que las personas tengan referentes claros con relación al producto cultural
porque los procesos son inversos al marketing tradicional, donde tú generas un producto, donde tú vas al mercado más bien y ves a ver qué es lo que a la gente le puede gustar o le gusta o desea o cómo está la situación, digamos, para que ese producto exista y a la gente le guste, ¿cierto? Eso es como el proceso normal. Acá no se puede hacer eso porque nosotros trabajamos con patrimonio, trabajamos con procesos creativos, trabajamos con procesos históricos y sociales que se han dado a través del tiempo, ¿sí ves? Entonces la formación de públicos es algo fundamental. Entonces este producto me encantó porque era un producto de formación de públicos y al mismo tiempo era un proyecto interdisciplinario, era un proyecto de construcción colectiva, era un proyecto que conectaba a múltiples actores de las instituciones, ¿no?, mexicanas. Entonces, creo que por eso te hablo de este proyecto, que empieza casualmente con la creación, o bueno, es producto, digamos, de haber creado esa área de promoción cultural en la universidad, que me dio muchas satisfacciones. Pudimos como hacer que los chicos de teatro estuvieran súper motivados, hacer producciones grandes, musicales. A mí me interesaba mucho que se hicieran cuestiones donde se vincularan todas las áreas artísticas también, ¿no? Entonces logramos hacer cosas donde creamos una orquesta, ¿no? Qué maravilla. Fue una maravilla, fueron años muy, 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 muy lindos. Además, esta idea de la app que nos cuentas es un ejemplo perfecto de construcción de ciudadanía digital. Exacto, exacto. Y fue muy interesante. Registramos todo, bueno, todo quedó en la universidad y bueno, ahí. Qué maravilla. Ay, vámonos para el presente. Es un presente un poco difícil para todos. Un mundo en guerra, un mundo en genocidio, ya sabemos cómo están las cosas, pero ¿cómo ves tú desde el pulso que tienes en términos de lo organizacional, la construcción, digamos, del producto, de los públicos, etcétera, etcétera? Sé que Montreal y Ciudad de México suelen ser ciudades muy generosas en términos de las dinámicas culturales, pero muchos de los que nos escucharán o nos verán hoy o cuando la vida les lleve a esta charla, no viven en espacios que tengan una estructura cultural tan consolidada y tan fuerte. Entonces, con ese conocimiento que tienes y sobre todo ahora con esta labor trinacional que haces, Colombia, México, Canadá, ¿cómo ves el presente? ¿Qué pulso tomas? Bueno. Y con suspiro y todo. Con suspiro y bueno, yo sé que de las grandes crisis siempre sale algo. Entonces, desde ese punto de vista soy optimista. Creo que la humanidad siempre ha pasado a través de grandes crisis y yo me imagino que en cada una de las épocas y en cada ciclo histórico era como el fin del mundo, ¿no? En cada una de estas grandes problemáticas. Obviamente que las problemáticas que hoy vivimos son muy complejas, ¿no? Y creo que necesitan una reflexión colectiva que es muy importante, ¿no? Fíjate, cuando yo hice un doctorado donde, digamos, los pilares fundamentales eran casualmente los problemas complejos. Y desde esa perspectiva de los problemas complejos, digamos que nos enseñaron a reflexionar para la solución de los mismos a partir de las distintas miradas que te forman como individuos, ¿no? Como profesionistas, ¿no? De alguna forma, tú eres comunicóloga, pero bueno, toda tu experiencia, tu bagaje, pero tu base de la comunicación es supremamente importante para poder construir todos estos procesos de ciudadanía y de comunicación, de poderlos comunicar, ¿no? Nosotros desde la parte de la economía, de la administración, pues construimos otros aspectos que nos ayudan a sostener, digamos, todos estos proyectos creativos que nos llegan, ¿sí ves? Entonces, creo que el mundo sí está muy difícil, o sea, tenemos cuestiones muy complicadas y complejas, que son cosas muy distintas, pero que creo que
lo que nos puede salvar es el poder trabajar de manera colectiva. De manera individual no vamos a lograr nada. Los países solos de manera individual tampoco lo van a lograr, ¿no? Tienen que haber alianzas muy sólidas y creo que tienen que haber también formas de salir de esta crisis que de alguna manera, pues, te iba a decir, es provocada por un señor un poco enfermo, pero claro, no podemos decir muchas cosas de eso porque nos vetan. No, sobre todo tú que sí pasas por ese país, porque yo No, no. yo no paso por ahí. No, Ah, yo tampoco, yo no, yo no paso pero por ahí. años, ¿eh? Yo tampoco. No me interesa. Hace mucho tiempo que ni me interesa, ni hago escala, ni nada por ahí. Entonces, pero bueno, en fin. Creo que es una situación muy, muy triste que hayamos retrocedido tantos años de tanta lucha, de tantos convenios, de tantos acuerdos y que de pronto nos veamos en una situación tan frágil, ¿no? En la que estamos como en las manos de unas personas que solamente piensan en sí mismos. Creo que es un poco ese pensamiento tan egoísta el que nos está llevando a una situación tan dramática y catastrófica para la humanidad, porque es para la humanidad entera. Hay muchas problemáticas también vinculadas al medio ambiente. A mí todo este tema de la sustentabilidad, perdón, me interesa mucho también porque todo está conectado y creo que también por ese lado tenemos graves problemas que solamente se resuelven colectivamente también, ¿no? Y que desde la cultura tenemos mucho que hacer también, porque todos los aspectos ambientales van muy conectados con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, ¿no? El mismo paisaje es ahora catalogado por la UNESCO como patrimonio, ¿no? Entonces, todo eso creo que nos concierne. Y creo que desde la cultura podemos hacer mucho. Creo que desde la cultura podemos, creo que exaltar todo eso que somos, nuestra identidad. Creo que es fundamental esta construcción de ciudadanía de la que tú hablas también. Es clave. Creo que en las crisis el único asidero que tenemos es la cultura. Es lo último en lo cual tenemos como forma de sobrevivir. Es lo único que nos conecta con la realidad y con lo que somos. Entonces, creo que estas crisis nos llevan a reflexionar mucho en nuestra esencia y en nuestra identidad y nos ayuda a reconstruirnos. Y creo que estamos en un proceso de reconstrucción. Creo que muchas veces podemos pensar que hasta la misma gestión cultural está en crisis. Creo que tenemos que reconfigurar muchas cosas de cómo las hacemos y con quién las hacemos, ¿no? De ser más incluyentes en muchos sentidos. Entonces, esta crisis creo que nos va a llevar a algo, quizá no lo veamos nosotras, espero que sí, pero estos procesos son largos, como tú sabes, pero creo que esto no se va a acabar así, así como así, ¿no? No van a apretar el botón y nos vamos a desaparecer, no creo que eso suceda. Y creo que lo que viene es un repensar la humanidad de otra manera, vamos a vivir de otra forma. Creo que eso es lo que sigue, pero no soy tan pesimista. Muy interesante, vamos a vivir de otra forma. Claro, ayer veía, y es un asunto que nos hemos cuestionado muchos con este asunto, esta idea de ir a vivir a Marte, hacer investigación de Alfa Centauro, estar pendientes de un mundo que queda fuera del mundo, ¿no? Y como que ese 30% blanco con su superioridad, etcétera, cree que el 70% restante como que no tendríamos derecho, y tú has dicho la palabra clave, ¿no? Aprender a hacer colectividad, construir colectividad y a ser incluyentes. Y ya para ir terminando, si alguien, los chavos, ahora hablábamos un poco de los jóvenes, alguien que quisiera dedicarse, digamos, a esta ruta que has tomado, a estos procesos, ¿qué le sugerirías? ¿Qué le dirías que tuviera en cuenta? ¿No? Como para ir proyectando
con quienes escuchen, que son más jóvenes, que ya le decía yo a alguien, es que algunos no nos van a leer, solo nos van a escuchar, ¿no? Por eso también hacer el podcast y tener este espacio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué les diríamos? ¿Qué les sugerirías? ¿Cómo mirar hacia adelante? Mira, yo creo que algo muy importante es que conozcan su territorio patrimonial. En mis clases he desarrollado una metodología que parte casualmente de la construcción de las organizaciones y de los proyectos culturales, es a partir de lo que tenemos. Y creo que es muy importante que los jóvenes conozcan su territorio patrimonial, sus activos culturales, ¿no? Que conozcan sus tradiciones, que conozcan su patrimonio construido, que conozcan su patrimonio inmaterial, que conozcan el patrimonio digital, el paisaje, que se empapen de lo que tienen y que a partir de ahí creo que eso da mucha pertenencia, ¿no? Y un gestor cultural necesita conocer todo ese territorio y necesita conectar con diferentes ámbitos, necesita conectar con el mundo del arte, necesita conectar con la academia, necesita conectar inclusive con el mundo empresarial, ¿sabes? Creo que es muy importante tener una mirada amplia. Yo les diría que sean personas con una mirada amplia, con un horizonte amplio, que no se queden encerrados solamente en su disciplina, sino que miran alrededor y vean la forma de cómo generar redes y conectar para construir nuevos mundos, ¿no? O para construir a partir de ese mundo que se tiene nuevas formas de verlo. Y poder entonces generar una serie de desarrollo cultural supremamente interesante. Mira, cuando nosotros hacemos este ejercicio, muchos de los estudiantes, porque trabajamos en territorio y luego por activos, y luego generamos una empresa cultural o empresa cultural, dicho organización cultural lucrativa o no lucrativa, ¿no? Es un mundo muy amplio y salen cosas increíbles que ellos nunca se habían percatado que tenían, casi que al lado de su casa, ¿no? Entonces, creo que yo les diría a los chicos que quieren estudiar gestión cultural de ver el mundo de una manera amplia y de conectar con el otro para poder construir. Ay, pues, Ana Lucía, perdón. Muy emocionante. Espérate que yo tomo nota de todo, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir yo? No sé si lo hemos mirado todo, no sé si nos hace falta algo que quieras agregar, algo que, no sé, que por ahí estés pensando yo quisiera. Yo quisiera muchas cosas. Bueno, no cosas materiales, yo quisiera cambiar muchas cosas, ¿no? No, creo que ahora me ocupa mucho todos estos aspectos casualmente que tienen que ver con los jóvenes. Actualmente trabajo con una fundación que se llama Solicolque, que es Solidaridad Colombia Quebec, y estamos trabajando con una comunidad en Santa Marta, en Colombia. Y es un trabajo de los dos países supremamente interesante, donde el eje fundamental es la educación, pero a través de la cultura, a través del arte y de la cultura. Entonces, creo que eso es una forma, sé que no vamos a cambiar el mundo, pero es una forma como de contribuir y de poder ofrecer un mejor futuro a chicos que se lo merecen, ¿no? Y que darles esa oportunidad de ver la vida de otra forma, y porque a veces tú llegas a estos lugares, ves tantas carencias y los ves de una manera, los chicos los ves de pronto un poco como apagados, ¿no? Y cuando tú empiezas estos procesos, los ves que como que empiezan a brillar. Despiertan, ¿no? Claro. Despiertan, brillan y hacen unas propuestas maravillosas, increíbles. Y entonces este proyecto es muy lindo porque también involucra a toda una comunidad, ¿no? Y porque no solamente son los chicos, son los papás de los chicos, son las personas de acción comunal del barrio,
y está dentro de es un barrio bastante pobre, pero bueno, pobre económicamente, es rico en cultura y rico en muchas cosas, pero está en un enclave, haz de cuenta, muy cerca de todos los hoteles lujosos de la zona bueno, de Santa Marta ¿Pero que en el Rodadero o por el no, no, centro? no. Está en Pozos Colorados, como Ya. por esa zona de Pozos Colorados, por ese lado. Entonces es muy interesante porque entonces también estuvimos hablando con gente de los hoteles, de los centros comerciales, ¿no? Para que ellos entiendan la importancia de que a estos chicos hay que darles oportunidades. Entonces, bueno, eso es mi proyecto actual, es uno de mis proyectos actuales, obviamente que sigo muy involucrada a nivel académico, a nivel de investigación, de intercambios internacionales, entonces pues muy, muy feliz, muy contenta pues, de una nueva etapa de mi vida, digámoslo así. Y Ay, bien, pues pues, muchas gracias, qué emocionante. Me ha gustado mucho platicar contigo, además de un tema que no es sencillo, ¿no? Para muchas personas el marketing es la magia que lo soluciona todo y para muchas otras es algo que no se debe ni tocar, ni mirar, ni no. Y por supuesto, como lo decía al comienzo, pues tu experiencia y tu recorrido vital y tu reflexión sobre este tema en la gestión cultural ha sido fundamental para estos rumbos del mundo, para México, para Colombia y por supuesto también ahora que estás en Canadá. Ana Lucía, muchísimas gracias, qué felicidad verte. a ti. Nos conocemos hace muchos años y aquí seguimos. Ay, muchísimas gracias, Liliana. Te agradezco muchísimo esta conversación tan linda, tan amena. Nos quedan muchos temas sobre el tintero, pero bueno, creo que ha sido muy enriquecedor y pues te deseo larga vida en Astrolabio y que vengan muchos proyectos más. Muchísimas Muchísimas gracias gracias, Ana Lucía. a ti. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotras en otro jueves de gestión cultural. Nos vemos la próxima semana. Gracias.